my God, esto va a ser épico, papus. Es interesante escucharlo y tratar de comprender y aprender algunos conceptos, algunas ideas. Yo creo que hay un elemento de abstracción en los planteos de Javier, que no es malo en sí mismo, digamos, la abstracción no es mala en sí misma. Y que es lindo como están los dos libros ahí en la mesa, ¿no? Y hay una vieja idea de Bergoglio que le habla que la realidad es superior a la idea. Es un poeta. ¡Es un poeta! Porque muchas de las cosas de las que nosotros podemos estar hablando se pueden argumentar de manera teórica. ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Pero después, como decía un expresidente argentino, pasan cosas. No me parece que este chico sea muy listo. Lo que vimos fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el capital y el trabajo hacen ese pacto, algunos llaman keynesiano, pero más allá de los nombres, que permitió tener niveles de acceso a los bienes esenciales de la vida muy altos. No cabe duda que es un estúpido. A ver, al mundo le fue bien desde la segunda mitad en la segunda mitad del siglo XX en adelante, no gracias al keynesianismo, sino pese al keynesianismo. Eso tuvo que doler. Es decir, si no hubiera sido por el keynesianismo, estaríamos mucho peor. En estos días, O mejor. peor, estaríamos muchísimo mejor, perdón. ¿Qué es lo que quiero decir? En estos días se dio algo dentro de la aberración que es la guerra, es que se terminó de desmantelar la mentira keynesiana, una de las tantas mentiras keynesianas. ¿En qué sentido? Vos fíjate esto. Una de las cosas que sostienen los que defienden las ideas keynesianas es que el mundo salió gracias a la guerra. Lo que vimos fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el capital y el trabajo hacen ese pacto, algunos llaman keynesiano, tener niveles de acceso a los bienes esenciales de la vida muy altos. ¡Ay, pero qué idiota! Es decir, que el mundo salió adelante con el keynesianismo y la guerra. Y de hecho, el propio keynesianismo abogaba por esto. Es más, o sea, es bastante complicado el tema del keynesianismo, porque Keynes no solo, digamos, que avalaba, digamos, y pontificaba el sistema fascista. En el prólogo de la edición en alemán le canta una oda al nazismo. O sea, entonces, digamos, y que él, digamos, reconoce que su sistema funciona en un sistema totalitario, y si llegan a leer los capítulos de inversión, digamos, no el primero, sino el segundo sobre inversión, se van a espantar. Es decir, porque de hecho él consideraba que el sistema ideal era el comunismo, y el problema que él decía, la Unión Soviética le parecía una cosa maravillosa. El único problema era que se había aplicado con la violencia de los judíos, o sea, con lo cual además era un antisemita. Digamos, estamos frente a un personaje verdaderamente perverso, y sus ideas económicas también son perversas, y su teoría, a quien más daño le hace es a los trabajadores. Porque como termina destruyendo la intertemporalidad, vulnera las restricciones de presupuesto, malforma la idea de la noción de la tasa de interés y el nivel de precios, entonces, digamos, los precios se forman como un markup sobre los costos, y eso es lo que habilita, por ejemplo, la demonización de determinados sectores por pelear por salarios mejores, cuando en realidad, digamos, es parte de una negociación que uno quiera tener un salario mejor. Entonces, digo, si el sistema va a estar como ahora, que es un sistema fascista de tres patas,
que es manejado por los políticos corruptos, ¡Es mi venganza, Spanky! por los empresarios, es decir, que son los socios de los políticos corruptos, que son aquellos mismos que impulsaron el régimen del 30 y que fue lo que dio origen a la llegada del peronismo, desde mi interpretación, Sí, son ustedes diabólicos. frente a los abusos de la sociedad entre empresarios y políticos ladrones, porque el empresario no puede comprar favores que el político ladrón no tiene para vender y solamente lo tiene para vender porque puede utilizar el monopolio de la violencia. Entonces, en ese contexto, ¿qué pasó? Se abusaba de los trabajadores y lo que hace Perón es capitalizar ese problema. Desde mi punto de vista lo resuelve más porque crea el fascismo de tres patas y a la luz de los hechos funcionó mal. La tercera pata Sería, los sindicalistas, ¿sí? Como representación de los trabajadores. Claramente, a la luz de los hechos, el sistema funcionó mal. También es cierto que por más que Mises haya escrito, socialismo en 1922 y estaba toda esa controversia, para una parte de la teoría económica el que ganó el debate fue Oscar Lange. Para mí el error de Perón fue no volver al orden liberal que había empezado a violentar la Unión Cívica Radical con la llegada de Irigoyen. Claramente que lo que creó funcionó mal y el problema es que los que vinieron atrás, como decía el gran Bernardo Neustadt, los que vinieron atrás quisieron hacer peronismo sin Perón. Entonces, frente al futuro. Mirá, yo en la época que me dedicaba, a dar las charlas sobre singularidad, decía, no sabemos cómo va a ser el futuro, lo único que sabemos es que va a ser mucho mejor. Ahora, para que ese futuro verdaderamente sea mejor, nos incluya a todos y el bienestar sea más grande, vos necesitas volver a abrazar al capitalismo de libre empresa, al liberalismo puro. Cualquiera de las otras contaminaciones, si vos lo seguís con camino de servidumbre de Hayek, genera equilibrios inestables y que llevan al socialismo y a la ruina